Ante todo, buenos días profesor, buenos días compañeros. El día de hoy mi grupo conformado por Rosa Changano, Romina Portugal, Jessica Román, Yadivit Calizaya, Johan Cerrón y quien les habla Lucianina, presentaremos el tema células del tejido nervioso. Como todos sabemos, el cuerpo humano es el conjunto de una estructura tanto física como de órganos. En la estructura física, compuesta por tres partes principales, encontramos la cabeza, el tronco y las extremidades, superiores e inferiores. Y en la estructura referida a los órganos, encontramos diferentes sistemas, tales como el circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, reproductor, excretor, locomotor y nervioso. Pero nos centraremos en en el sistema nervioso, que es aquel que nos permite percibir nuestro entorno a través del uso activo de nuestros sentidos. El tejido nervioso, en anatomía, lo definen como tejido al conjunto de células que comparten determinadas características y que actúan de manera coordinada para cumplir una función. Y nervioso, por su parte, es aquella relacionada con los nervios. Este tejido nervioso es uno de los 4 tejidos básicos que derivan del ectodermo y que constituyen el sistema nervioso en su totalidad, que nos permite interactuar con nuestro medio ambiente de manera consciente e inteligente. Las células que constituyen este tejido son las neuronas y las neuroglias, que serán profundizadas más adelante. Entonces, la recepción del estímulo por parte de la neurona, su conversión en impulsos nerviosos y su transmisión hacia otras partes corporales permiten procesar sensaciones y dar comienzo a una reacción motora. Las propiedades que presenta son dos: la excitabilidad y la conductividad. En la excitabilidad cumple la función de activar la capacidad de reaccionar ante un estímulo físico o químico. Y en la conductividad cumple la función de poder transmitir estos estímulos y esperar una respuesta. Las neuronas. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Una neurona es una célula especializada en generar, propagar, codificar y conducir señales electroquímicas. Las neuronas se encuentran conectadas entre sí. Ahora pasamos a ver las estructuras que conforman una neurona. El soma celular. El soma es la parte principal de una neurona. Es el centro metabólico y en el soma se produce la energía y se fabrican moléculas. La membrana celular es una membrana semipermeable que rodea a la neurona, así como también controla el contenido químico dentro de ella. Las dendritas. Las dendritas son prolongaciones cortas y ramificadas del soma. Son las que reciben la mayoría de impulsos y contactos nerviosos. El cono axónico conecta el soma con el axón. Contiene canales y transportadores. El cono axónico es una zona enriquecida en mitocondrias. El axón. El axón es una prolongación larga del soma. Conduce el impulso nervioso desde el soma hacia la otra neurona. La mielina es una sustancia grasa que se concentra y aísla alrededor del axón. Tiene como función aumentar la velocidad y la eficiencia de transmisión del impulso nervioso. Los nódulos de Rambier. Estos nódulos son puntos de unión entre los segmentos de mielina. Se encuentran entre las vainas de mielina, así como también permiten que el potencial de acción se prolongue de la mejor manera. Los botones terminales. Estos botones terminales se encuentran en la parte final del axón. Son terminaciones que liberan sustancias químicas, como los neurotransmisores. Sinapsis. En la sinapsis, las neuronas no establecen un contacto directo,
Es por medio de la hendidura sináptica que se transmiten señales químicas entre neuronas. Ahora bien, tenemos la anatomía interna de las neuronas, en la cual encontramos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se divide en rugoso y en liso. El rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, mientras que el liso de la producción de lípidos. Como se puede apreciar en la imagen, es una estructura similar a un complejo sistema de membranas, que tienen forma de una serie de sacos aplastados y túbulos conectados entre sí. Citoplasma. Entre el núcleo celular y la membrana plasmática, forma parte de las células eucariotas y procariotas. Es también de un fluido granuloso que se encuentra en el interior de la célula. Por otro lado tenemos los ribosomas. Están formados por ARN, es decir, ácido ribonucleico, y proteínas. Su función es la síntesis de proteínas a partir de la traducción de material genético. Como se puede apreciar en la imagen, se localiza también en el retículo endoplasmático. Tenemos el aparato de Golgi. Es una de las estructuras que conforman el interior de las células, tanto de organismos animales como de organismos vegetales. Tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transportarlas y exportarlas al resto del organismo. Las proteínas, en su caso por el aparato de Golgi, llevan a cabo un proceso de modificación antes de ser liberadas. Por otro lado, tenemos las mitocondrias. Estas se caracterizan, como se puede apreciar en la imagen, por ser de forma globular. Tiene como función principal suministrar las acarreadores de electrones. Otro dato importante es que tiene la capacidad de reproducirse por sí misma. Esto se debe a que posee su propio ADN. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la clasificación de las neuronas, según su morfología. En primer lugar tenemos a las neuronas unipolares. Son las más comunes en los invertebrados. Estas neuronas se caracterizan por una proyección primaria, que sirve como el axón y las dendritas. Del soma sale una sola prolongación que se puede ramificar en muchas ramas. Una de estas sirve de axón y las otras funcionan como estructuras dendríticas de recepción. No tienen dendritas que salgan del soma. También encontramos a las neuronas bipolares, cada una con un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro y la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales, como los ojos, la nariz y las orejas. Desde un punto de vista funcional, estas dendritas están especializadas en recibir información de otras neuronas y el axón a conducir esta información en forma de impulsos nerviosos hasta los botones terminales. También tenemos a las neuronas pseudo-unipolares. Se parecen a las neuronas unipolares porque cada una de ellas tiene un axón, pero no dendritas verdaderas. La razón de esto es que el axón único unido al cuerpo de la célula procede a dos polos o direcciones opuestos, uno hacia el músculo, las articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. Las neuronas pseudounipolares son responsables del sentido del tacto y el dolor y la presión. También encontramos a las neuronas multipolares. Cada una de ellas tiene un cuerpo celular, un axón largo y dendritas cortas. Según la longitud del axón las podemos dividir en multipolares, tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2. Las de tipo Golgi 1 son neuronas multipolares de axón largo. Las de tipo Golgi 2 son neuronas multipolares de axón corto y por tanto establecen contacto con neuronas cercanas.
En cuanto a la clasificación funcional de las neuronas, tenemos a las neuronas sensoriales que se encargan de detectar el estímulo externo mediante el input sensorial. Esto quiere decir que recopilan información mediante los estímulos externos, ya sea la vista, el oído o el tacto, pasándolas al sistema nervioso que transmite la información sensorial al cerebro o a la médula espinal. A nivel molecular, los receptores sensoriales localizados en la membrana celular de las neuronas sensoriales son los responsables de la conversión de los estímulos en impulsos nerviosos. El tipo de receptor empleado por cada neurona sensorial determina a qué tipo de estímulo será sensible. Luego tenemos a las neuronas motoras, o también llamadas motoneuronas, que son las células del sistema nervioso central cuyos axones se encuentran en un músculo o en una glándula. Por lo tanto, estas son eferentes. Estas se clasifican en tres, según su tejido de inervación. Tenemos a las neuronas somáticas, que actúan en el músculo esquelético y se encargan principalmente de la locomoción. Luego tenemos a las neuronas viscerales, que inervan la musculatura lisa, básicamente todas aquellas fibras que no podemos mover nosotros mismos voluntariamente, como el corazón o los intestinos. Después tenemos a las neuronas viscerales especiales. Este último grupo inerva la musculatura presente en la cara y el cuello. Por último, tenemos a la interneurona o la neurona de asociación, que se encuentra entre las neuronas sensitivas y las motoras, pero no tienen receptores sensoriales o fibras musculares como los anteriores. Más bien, estas permiten realizar funciones más complejas y se localizan en los centros nerviosos superiores. Más atrás hemos visto que el tejido nervioso va a comprender dos tipos de células, las neuronas y estas que son las células gliales. Si bien las neuronas tienen una función de transmitir impulsos nerviosos o la transmisión de información, estas células gliales van a complementar ciertas funciones de las neuronas, cumpliendo más de todo el papel de defensa y de cuidador del sistema nervioso. Si bien no transmiten ningún impulso nervioso, van a servir de sostén a la neurona para aislarla, defenderla y nutrirla. En términos más coloquiales se puede decir que las células gliales son como la nana o la niña del sistema nervioso. También hay que recordar que el sistema inmune no va a tener ningún papel dentro del sistema nervioso. Por ende, esta tiene que mantenerse y defenderse sola. Y esto lo va a lograr hacer gracias a la ayuda de las neuroglias o las células gliales, que se van a formar desde la etapa del embrión, la etapa embrionaria, a partir del neuroepitelio. Aquí vemos el tejido, vemos la piel en sí, y el tejido nervioso al interior. Aquí vemos lo que son los astrocitos, microgliocitos, la mielina, los oligodendrocitos, las neuronas, y aquí la capa protectora que va a ser la piel. Al costado vemos a las células de Schwann y apreciamos a las células satelitales, que van a formar parte más de todo el sistema nervioso periférico, y lo que vemos aquí al lado izquierdo va a formar parte del sistema nervioso central. En la concepción histórica tenemos a Rudolf Virchow, quien en el año 1898 denomina glia, la palabra griega glia, a aquella sustancia pegajosa, liga o pegamento, y que parece estar llena de manera continua todo el tejido cerebral y que mantiene a los elementos del sistema nervioso unidos. También destacamos a don Santiago Ramón y Cajal, quien da el impulso definitivo al estudio y caracterización de los astrocitos al desarrollar la técnica de tinción con nodo sublimado. Con tinción nos referimos a aquella técnica para mejorar el contraste con la imagen vista en un microscopio. Lo que él hizo fue disoluir en oro y mercurio en contacto con cortes cerebrales, consiguiendo una tinción específica sobre proteínas acídicas y formando el citoesqueleto y los filamentos intermedios de las células de la glia. Tenemos también algunas generalidades, como que estas van a ser en mayor cantidad que las neuronas y en una relación de 10:1, dan sostén al tejido nervioso, protegen y brindan nutrientes a las neuronas, cumpliendo una función nutritiva, mantienen su capacidad de dividirse a lo largo de la vida, se encargan de mantener el aislamiento de los axones neuronales, están implicados en el transporte de nutrientes desde los vasos sanguíneos hasta las células nerviosas y algunos ayudan a formar una capa impermeable especial en los capilares y venulas del encéfalo, generando una barrera hematoencefálica.
Asimismo tenemos a las células gliales que se van a clasificar según su localización en el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, las células satelitales van a ser aquellas células que van a ser indiferenciadas. Sin embargo, por presencia de algunos estímulos, pueden convertirse en una célula diferenciada. Tienen función de soporte, nutrición, protección de las neuronas en los ganglios del sistema nervioso periférico. También son soporte de cuerpos celulares. Tenemos también a las células de Schwann, que van a desempeñar básicamente funciones iguales a las que desempeñan los oligodendrocitos, astrocitos y microglias en el sistema nervioso central. Aquí también tenemos dentro del sistema nervioso central a los oligodendrocitos, astrocitos y las células ependimarias que van a ser llamadas macroglias. Mientras que la diferencia de las microglias van a diferenciarse de las anteriores debido a que estas no tienen un mismo origen embrionario. Las células ependimarias son, o también llamadas epidendimocitos, son aquellas que cubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Tenemos también la clasificación según ambos sistemas. Comenzamos con los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son estructuras del sistema nervioso central que van a envolver algunos axones neuronales. Se dice que de un solo oligodendrocito cubre diversos axones a la vez, como lo vemos aquí en esta imagen. Estas van a ubicarse en la sustancia blanca a lo largo de las fibras nerviosas y en la sustancia gris rodeando los cuerpos neuronales. Estas van a proceder de células neuroepiteliales progenitoras y son más pequeñas que los astrocitos, que ya vamos a ver más adelante. También van a tener una función principal al soportar a los axones y producir la vaina de mielina. Recordemos que la mielina es esencial para el aprendizaje, ya que va a garantizar los impulsos eléctricos, va a garantizar la transmisión de impulsos eléctricos a una alta velocidad. También se dice que la producción de oligodendrocitos disminuye con la edad y esta va relacionada al declive del aprendizaje en los seres humanos. Poseen un cuerpo esférico o poligonal y tienen pocos procesos de primarios y de estos salen procesos secundarios de proyección paralela. Ahora pasamos a los astrocitos. Los astrocitos son células gliales que van a ser las más numerosas del sistema nervioso. Estas, tanto tamaño como la cantidad que existen, van a estar en relación con el desarrollo del encéfalo. Derivan de la glía radial y se dice que en los seres humanos tenemos entre 10 y 50 astrocitos por cada neurona. Entre sus principales funciones tenemos la de sostén de las neuronas al entrelazarse entre ellas y formar una red. Es decir, que estas van a tener un sostén físico que van a, de alguna manera, permeabilizar el sistema nervioso y van a mantener las neuronas fijas en una sola área sin que se produzca alguna confusión en la transmisión de mensajes químicos. También van a cumplir una función nutricional al controlar el pasaje de nutrientes entre los capilares de la neurona debido a la existencia de una barrera hematoencefálica. Este intercambio de sustancias, del oxígeno y glucosa, desde la sangre hacia las neuronas va a ser regulada por los astrocitos y constituyendo así mismo una función de nutrición. También tenemos a los microgliocitos, que van a ser células fagocíticas que van a constituir el sistema inmune y el sistema nervioso central. Ojo que en el tejido nervioso, como ya lo mencioné, no hay un sistema no influye el sistema inmunológico, así que las propias glías hacen el papel de defensa en el sistema nervioso. Estas van a originarse de células progenitoras del mismo linaje que las que componen la sangre y son localizadas probablemente en la médula ósea o en el saco vitelino anexo al embrión. Si hay una lesión, ya sea por alguna jugada o por practicar algún deporte, se van a activar los astrocitos haciendo que fagociten y llenen los huecos, mientras que van a cumplir la función de limpieza de algunos axones rotos. Tenemos también algunas funciones, como la de fagocitan estos celulares y productos de desecho del tejido. También van a responder a lesiones y enfermedades absorbiendo los desechos celulares y desencadenando respuestas inflamatorias. Mantienen la homeostasis, que comprende la capacidad para mantener en equilibrio una condición buena, algunos cambios en el entorno
y también dentro de uno mismo, o sea, mantener el bienestar. También tenemos que enviar señales a través de las citocinas a otros tipos de células como las neuronas, astrocitos y los linfocitos. Y también vale la pena mencionar que van a defender ante una invasión de virus, bacterias o demás lo que es el tejido nervioso. Y finalmente tenemos a las células de Schwann. Estas van a estar ubicadas en paralelo al eje longitudinal de los axones, como lo vemos aquí. Van a ser de forma alargadas y se denominan así debido a que en el año 1869 Theodor Schwann las descubrió. También estas van a desempeñar las mismas funciones que las otras células gliales desempeñan en el sistema nervioso central. Van a guiar el proceso de regeneración de los axones tras una lesión, forman la vaina de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico, a pesar que solamente tienen la capacidad de segregar mielina a un solo axón, y protegen y dan soporte metabólico axonal. Asimismo, también contribuyen en los procesos de conducción nerviosa.